Métete tu Biblia por donde te quepa. Bueno, sean ustedes muy bienvenidos a mi primer video. Para los que no saben, llevo tiempo subiendo videos tanto en TikTok como en YouTube, videos cortitos, y me han estado llegando bastantes comentarios interesantes que me gustaría responderlos por acá. Pero antes de empezar, si no me conoces, si es la primera vez que me ves, que ves uno de mis videos, mi nombre es Abigail Valderrama, soy cristiana reformada y desde muy joven me han gustado los estudios bíblicos. Y hace varios meses tomé la decisión de mostrar mi fe, con el propósito de ayudar a aquellos hermanos que quizás no estén recibiendo un muy buen alimento espiritual y que deseen encontrar un lugar en donde únicamente se enseñe la palabra. Considero hermanos a todos aquellos que aceptan y creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Sin embargo, abrazo las doctrinas principales del calvinismo, pero considero hermanos, como dije, a todo aquel que cree en el Evangelio paulino, ya que no somos salvos por creer o no creer en que la salvación se pierde o por creer o no creer en la predestinación, sino que somos salvos únicamente por creer en Cristo. Ya lo demás pasan a ser doctrinas secundarias que cada quien puede estudiar y ver qué doctrina es más bíblica y elegir cuál seguir. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a ver los comentarios. El primer comentario es de un short que se llama ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y bueno, el amigo aquí nos dice: Dios hace mal las cosas, hace mal a los humanos y lo único que hace es exterminarlos. Es vivirlos en lugar de arreglarlos. Bueno, me imagino que quería escribir desvivirlos en vez de esvivirlos. Bueno, enseñar sobre el sufrimiento es bastante complicado porque a nadie le gusta sufrir. Y por la misma razón cuesta mucho aceptar la idea de que un Dios bueno permita el sufrimiento. Pero aquí es donde muchas veces tenemos un problema. Creemos que si Dios permite el sufrimiento, automáticamente Dios es malo. Y entiendo por qué muchas personas piensan así. Porque cuando uno está sufriendo no quiere escuchar teorías, sino que uno quiere respuestas. Pero el sufrimiento no es la evidencia de que Dios no exista o que sea un Dios cruel. De hecho, la Biblia jamás esconde el sufrimiento humano. Nunca pinta el mundo de color de rosa. Habla de guerras, de enfermedades, de muerte, de injusticia y de traiciones. Porque vivimos en un mundo caído y dañado por el pecado humano. Y aquí viene algo importante. Dios no creó robots. Dios nos dio voluntad para tomar decisiones, capacidad tanto para amar como capacidad para destruir. Y mucho del sufrimiento no viene porque Dios haga mal las cosas, sino porque la humanidad hace mal las cosas constantemente. Ahora, eso no significa de que Dios sea indiferente al dolor. El cristianismo no enseña a un Dios lejano que mira desde el cielo cómo sufres y que diga ya, aguantes. Enseña un Dios que entra en el sufrimiento humano. Cristo lloró, fue rechazado, fue torturado, fue traicionado y fue crucificado. Por lo tanto, Dios no es ajeno al dolor. Y aunque hay sufrimientos que nunca vamos a entender de este lado de la vida, el mensaje cristiano jamás fue el disfruta el sufrir, sino que en el medio del dolor, Dios transforma a las personas, quebranta el orgullo, acerca corazones y trae esperanza donde parecía no haber nada. Por lo tanto, no, Dios no hace mal las cosas, Dios no pierde el control y nada pasa por nada. Siguiente comentario. Este comentario es de un video que hice hace un par de semanas que se llama ¿Todas las religiones no llevan a Dios? En donde básicamente explico que no. Y casualmente menciono por ahí que la salvación es solo por Cristo, solo por fe y solo por gracia. A lo que el amigo aquí me comenta lo siguiente: la salvación solo por fe, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿para qué están los mandamientos y las obras de misericordia? ¿Y por qué Cristo en el capítulo 25 de Mateo a los de la izquierda los mandó a la condenación? Porque no habían hecho obras buenas por el prójimo. Lo vamos a responder por partes. ¿La salvación es solo por fe? Obvio, lo dice la Biblia. Veamos los versículos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 3:14-15. Así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Juan 3:18. Todo aquel que cree en él no es condenado, pero todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree
tenga vida eterna. Juan 6:47, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Hechos 13:38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de este hombre se les anuncia el perdón de los pecados, y que todo aquel que cree es justificado por medio de él. Romanos 3:22. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Romanos 4, versículo 5. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí la pregunta no es si la salvación es solo por fe, la pregunta ¿es necesario seguir? La siguiente pregunta es, ¿entonces nosotros no tenemos que hacer nada? Obvio que sí. Creer, y eso es mucho más difícil que intentar ganar la salvación por tus propios medios. No cualquiera puede creer. Ahora, ¿para qué están los mandamientos? ¿Qué dice la palabra? Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿para qué son los mandamientos si no voy a ser justificado por medio de la ley? Dice que el versículo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La función de la ley es mostrarnos la santidad de Dios y también mostrarnos lo pecadores que somos. Y ahora, ¿qué pasa con las buenas obras? Una vez que somos salvos, dejamos nuestra antigua vida atrás y comenzamos a andar en estas buenas obras que Dios mismo preparó de antemano para nosotros. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos estas buenas obras porque ya fuimos salvados. Nuestras buenas obras reflejan nuestro amor que tenemos hacia Cristo y también nuestro agradecimiento, teniendo conciencia de que Él se merece todo de nosotros. Y con respecto a Mateo 25, las buenas obras no aparecen como causa de la salvación, sino como la evidencia de una fe real. Los cabritos no fueron condenados porque les faltaron puntos de buenas acciones, sino porque sus vidas reflejaron un corazón que nunca fue transformado. Siguiente comentario. Métete tu Biblia por donde te quepa. Si actualmente un rabino te dijera, ven a mí y te haré salva, ¿qué le dirías o qué pensarías? Uy, buena pregunta. Este comentario es de un video en donde respondo a la pregunta si Jesús es Dios, en donde respondo obviamente que sí, Jesús es Dios. Ahora, para responder esta pregunta me gustaría hacer otra pregunta. ¿Qué diferencia a Jesús de los otros rabinos? ¿Por qué se cree en este rabino y no en cualquier otro rabino? Y aquí te voy a mencionar 7 diferencias claves. La primera es que los rabinos apuntaban hacia Dios, pero Jesús afirmó ser el único camino para llegar a Dios. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2. Los profetas y los rabinos decían, así dice el Señor. Y Jesús decía, pero yo os digo. Jesús hablaba con autoridad propia, no como alguien que solamente transmitía un mensaje ajeno. Número 3. Ningún rabino fiel al judaísmo aceptaba adoración. Jesús sí la recibió y nunca corrigió a quienes le adoraban. Número 4. Jesús afirmó tener autoridad para perdonar pecados. En el pensamiento judío eso obviamente le corresponde solo a Dios. Número 5. Los rabinos enseñaban la ley, pero Jesús las cumplió perfectamente y afirmó ser el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Número 6. Muchos maestros religiosos tuvieron discípulos, pero a Jesús muchos les seguían por sus señales que impactaban incluso a sus enemigos. Sanó ciegos, leprosos, paralíticos, calmó tormenta, expulsó demonios y hasta resucitó muertos como Lázaro. Y número 7. Otros maestros morían y quedaban en las tumbas. Y quedan todavía en las tumbas. El cristianismo se sostiene sobre la afirmación histórica de la resurrección de Cristo. De hecho, un dato curioso. Josh McDowell, el autor del libro Evidencias que demandan un veredicto, comenzó siendo escéptico del cristianismo y se propuso investigar para desacreditarlo. Según su propio testimonio, llegó a la conclusión de que el punto principal del cristianismo era la resurrección. Por lo tanto, si la resurrección cae, el cristianismo muere. Sin embargo, después de años estudiando documentos históricos, testimonios y argumentos, terminó convencido que no se puede descartar la resurrección.
Finalmente se convirtió al cristianismo y dedicó gran parte de su vida a la apologética cristiana. En el libro Evidencias que demandan un veredicto se desarrolla a profundidad su investigación sobre la resurrección de Jesús, la confiabilidad de los evangelios, el testimonio de los discípulos, la tumba vacía y las evidencias históricas del cristianismo. Y en el libro Jesús más que un carpintero relata de una manera mucho más personal y resumida el cómo comenzó intentando refutar el cristianismo y terminó convencido de que Jesús era quien dice ser. Así que si eres una persona que está buscando reafirmar su fe o profundizar en las evidencias históricas del cristianismo, estos dos libros te pueden ayudar. Vamos al siguiente comentario. Este comentario es de un video de TikTok que se llama ¿Le arrebatamos cosas al diablo? En donde obviamente explico que no. Y el amigo aquí me comenta, ¿pero cómo? Si Pablo enseña que Cristo destruyó al diablo en la cruz, entonces, si Satanás continúa actuando, la cruz no funcionó y el pago no sirvió. Y si no funcionó, la cruz es inútil y por tanto la religión cristiana no tiene ningún sentido. Si según Pablo, Cristo destruyó a Satán en la cruz, si el diablo sigue arrebatando, entonces la cruz no funciona. Bueno, este es un error bastante común para aquellas personas que no conocen el verdadero evangelio o ven el cristianismo desde afuera. Creer que Cristo vino al mundo para morir en la cruz, para librarnos del poder del diablo y de su infierno. De hecho, es súper común imaginar el infierno y al diablo gobernando este infierno y a sus demonios atormentando a la gente que se va al infierno por los siglos de los siglos. Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. En primer lugar, Dios no tiene enemigos. Por lo tanto, Dios no tiene que vencer a nadie. Satanás no es igual a Dios ni tampoco el opuesto a Dios. Por lo tanto, no existe una lucha entre dos seres con poderes equivalentes. Satanás es una criatura creada y limitada, mientras que Dios es soberano sobre todas las cosas. Por eso Cristo no vino para salvarnos del diablo, sino que vino para salvarnos de la ira justa de Dios y de la condenación eterna que nos merecemos por nuestros pecados. Porque el verdadero problema de la humanidad no es Satanás, sino nuestro pecado delante de un Dios 3 veces santo. De hecho, el infierno, como ya mencioné anteriormente, no es un reino gobernado por el diablo. La Biblia enseña que el infierno es el castigo eterno que estaba principalmente preparado para Satanás y sus ángeles. Y nosotros, a causa de nuestros pecados, también estábamos condenados a ir a ese lugar. Pero Cristo triunfó sobre el pecado y de esta manera aseguró la salvación para su pueblo. Satanás fue derrotado en el sentido de que ya no nos puede acusar exitosamente a aquellos que estamos en Cristo. Por eso, aunque Satanás todavía actúa en esta tierra, su derrota final ya está asegurada. Es un enemigo vencido a quien todavía no se le ejecuta la sentencia. Pero la victoria decisiva ocurrió en la cruz y la consumación final ocurrirá en el juicio definitivo. Por lo tanto, lejos de ser inútil la cruz, sino que es el centro de nuestra esperanza cristiana, porque allí Cristo hizo lo que ningún ser humano podía hacer, cargar con el pecado y reconciliar a pecadores con Dios. Este es el último comentario que voy a responder y viene de un video de TikTok en donde respondo la pregunta si es que podemos o no podemos declarar, en donde obviamente respondo que no. Y bueno, aquí un amigo me comenta con Mateo 18:18, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y lo dijo Cristo mismo. Toda la Biblia habla de creer y hacer metanoia. Me voy a tomar la libertad de responder este comentario por partes, ya que igual es bastante largo. Mateo 18:18 no está hablando de declarar cosas al universo, ni tampoco de manifestar bendiciones con palabras. El contexto de este pasaje es la disciplina dentro de la iglesia y de la autoridad dada a los apóstoles, no de decretar realidades a gusto personal. Y sí, en lo que tiene razón el amigo es que la Biblia habla de creer y hacer metanoia, pero metanoia significa arrepentimiento. Es un cambio de mente y de dirección delante de Dios. La fe bíblica no se trata de declarar cosas para obtenerlas, sino de arrepentirse y creer en Cristo para salvación. El centro del evangelio nunca fue declara y recibe, sino arrepiéntete y cree. Sigamos. También cita el texto: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este texto está en Proverbios 18:21 y el contexto tampoco habla de andar creando realidades espirituales o materiales. El proverbio habla del poder que tienen nuestras palabras, tanto para hacer el bien a una persona o para dañarla. Por ejemplo,
Una mentira puede destruir a una familia. Una calumnia puede arruinar una vida. Las palabras sabias pueden traer paz a una persona. Y la predicación del evangelio puede traer vida. El texto habla de la influencia moral y práctica que tienen nuestras palabras, no de que el ser humano tiene el poder creador como Dios mediante las declaraciones. Y bueno, el amigo continúa diciendo: si bien Dios decreta y conoce el futuro, eso no significa determinismo. Eso es una mirada errada de la soberanía de Dios proveniente del calvinismo. El decir que Dios decreta y conoce el futuro, pero que eso no tiene ninguna relación con su soberanía sobre la historia, básicamente termina dejando a Dios como un simple espectador del mundo. Pero la Biblia no presenta a Dios como alguien que ve el futuro simplemente, sino como aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y eso lo dice Efesios 1:11. Y no significa que los seres humanos seamos robots. La Biblia enseña ambas cosas al mismo tiempo. Dios es absolutamente soberano y el hombre es absolutamente responsable de sus acciones. Por ejemplo, la crucifixión fue el peor pecado cometido por los hombres, pero al mismo tiempo ocurrió en el plan designado por Dios. Dios no perdió el control, sino que estaba cumpliendo su propósito redentor. Reducir la soberanía de Dios a solamente Dios conoce el futuro, eso es disminuir lo que la Escritura enseña realmente acerca de él. Y bueno, y ahora respondiendo a la última parte del comentario, en donde me hace una crítica constructiva en cuanto a mi actitud arrogante, porque trato de estupideces a lo que los cristianos creen por fe, porque según él son promesas de Dios. Una cosa es atacar a las personas y hacerla menos por lo que creen. Y otra muy distinta es atacar la creencia en general. De hecho, la Biblia muestra a hombres de Dios que hablan con firmeza frente al error doctrinal. Pablo, por ejemplo, trató de insensatos a la iglesia de Galacia cuando estaban abandonando el evangelio de la gracia para volver a la ley. Y también trató de perros a los judaizantes por estar pervirtiendo el evangelio. Si nos guiamos entonces por esta lógica, entonces Pablo también era arrogante. Pero Pablo era firme porque las doctrinas sí importan. El evangelio sí importa. Y la escritura no responde siempre en un tono suave y neutral. La corrección firme no es arrogancia. Jesús llamó hipócritas a los fariseos cuando distorsionaban la verdad. Mi intención no es atacar a las personas, pero sí confrontar ideas estúpidas contrarias a lo que enseña la escritura. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita. Y también te invito a dejar aquí abajo tu comentario. Y si quieres una segunda parte, también déjamelo saber, ya que hay muchas preguntas, críticas y temas que vale la pena conversar. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.